Póngase de pie, por favor, todo puesto de pie. Busqué ahí 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dígame amén cuando lo tienen, por favor. Amén. Yo lo voy a leer y luego que lo leo oramos todos juntos. 1 Timoteo 3, 16 y 17, por favor. 2 Timoteo, perdón, siempre me equivoco en ese. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahí está. Dice la palabra de Dios así. Segunda de Timoteo. ¿Cuánto? 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Te rogamos, mi Señor, que tú hagas algo muy especial en cada uno de nosotros. Que tú nos hables, mi Señor. Que tengamos un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, mi Señor. Haz algo en esta iglesia, en cada uno de nosotros. Quítame a mí en esta noche y ponte tú en lugar mío. Los hermanos, mi Señor, están aquí y vinieron con el propósito, Padre, de honrarte, de glorificarte, de adorarte, pero también, Dios, de escucharte a ti y no escuchar a un hombre. Por eso te ruego, sé tú el que hables. Lléname tu Espíritu Santo y guíanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, hoy. Como ya saben, estamos tratando algo muy importante. Y mi hermano, en la Biblia todo es importante. Una de las cosas que más nos sirve a nosotros como cristianos es entender en primer lugar la doctrina de Dios. Porque hermano, todo el cristianismo como tal se trata de Dios Padre y de Dios Hijo, de Cristo y de Dios. Para agradarle a Él, lo primero que tenemos que hacer, de hecho para tener una relación con Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocerle a Él. Conocer quién es Dios. De hecho, no sé si usted se ha preguntado quién es Dios, pero es una buena pregunta que tenemos que hacernos todos los días, porque de ahí depende nuestro cristianismo. Hay gente que cree en un Dios que no es Dios y están dispuestos a dar la vida por ese Dios. De hecho, yo creo que están más dispuestos a dar la vida que nosotros, que tenemos el Dios verdadero de la Biblia, que supongo que es el Dios que creemos. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Dios para usted? De ahí va a depender lo que usted haga por Dios. Y le digo, me impresiona, hermano, la relación que tenían antiguamente con Dios. Hombres que entendían a qué Dios servía, que estaban dispuestos a dar su vida, a ser quemados, a ser echados en foso de leones, nada más por no blasfemar a su Dios. Ahora nosotros, hermanos, hoy en día con cualquier cosa negamos a Dios. No lo negamos con nuestra boca, pero nuestros hechos muchas veces niegan a ese Dios que nosotros decimos. La razón principal, hermanos, es porque hay poca gente conociendo a Dios o teniendo más bien una relación con Él. Por eso aquí hemos hablado en la iglesia un poco de quién es Dios. Hablamos de un Dios de amor. Y siempre lo voy a repetir, un Dios que nos ama de sobre todas las cosas, un Dios que no solamente dice que nos ama, muestra su amor para con nosotros. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama, hermanos, sobre todas las cosas, tanto que decidió mandar a su Hijo para que nosotros no fuéramos condenados. Porque si su Hijo Jesucristo, usted y yo no nada más fuéramos condenados, si no pudiéramos tener relación con Él. Porque para tener relación con Dios necesitamos tener relación con Cristo. Porque no podemos llegar a Dios sin antes llegar a Cristo.
La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si no fuera por Cristo, usted y yo seríamos dignos de toda la ira de Dios, porque somos malos por naturaleza, todos nosotros. Toda la humanidad completa es mala. Ahora vimos de Dios que Él es un Dios santo. Vimos de Dios, de Él, que de hecho no hemos terminado y lo estamos hablando. Hicimos un paréntesis, pero vamos a seguir hablando de un Dios todopoderoso. Un Dios, hermano, que para Él no hay nada imposible. Un Dios hacedor de milagros. Yo creo en un Dios que hace milagros. Toda la Biblia está plagada de ese Dios hacedor de milagros. De hecho, no hay un libro en la Biblia en la cual no veamos a un Dios hacedor de milagros desde la creación. Hemos visto que la misma Biblia dice que no nada más no hay nada imposible para Dios, sino que no hay nada difícil para Dios. No hay un problema que usted tenga que Él no pueda solucionar. Y todo eso es importante entenderlo. Hay otras cosas de Dios que después vamos a ver. Un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, que sabe todo y que está en todo lugar, en todo el tiempo. Pero paramos también para ver algo importante. No solamente un Dios todopoderoso, sino también un Dios que muestra su poder a través de la palabra de Dios. Y estamos viendo el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué es palabra de Dios? La Biblia, el manual del cristiano. En la Biblia, hermanos, según lo que acabamos de leer, se encuentra la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos en esta vida. La Biblia nos habla, nos enseña de cómo tener una relación mejor de familia. La Biblia nos habla de cómo los hijos deben tratar a los padres. La Biblia habla del trato de los padres a los hijos para poder convivir en familia. La Biblia habla del matrimonio y el orden que hay y cómo debe comportarse el esposo, la esposa, para poder tener un matrimonio que agrada a Dios, un matrimonio feliz, un matrimonio gozoso. La Biblia habla de cómo tener buenas finanzas, porque habla la Biblia de las finanzas. La Biblia habla aún de los trabajadores y habla de los emprendedores o los que tienen a cargo gente. La Biblia habla de mayordomía, de todo. No hay nada en esta Biblia, un asunto relacionado, el cual Dios no toque por hace miles de años. La Biblia debería ser nuestro manual de vivir. La Biblia, hermano, es la que nos acerca a Dios. La razón principal por la que no conocemos a Dios y lo que Él puede hacer es porque no lo vemos a través de la palabra de Dios. De hecho, hermano, como cristianos no podemos vivir una vida que agrada a Dios si no estamos metiendo su palabra, escuchando lo que Él nos quiere decir a nosotros. Y tristemente estamos llenos de iglesias, no nada más aquí en Uruguay, en todo el mundo, llenos de iglesias, de gente que piensa estar cerca de Dios y en realidad está lejos de Dios, que ni siquiera le está agradando a Él, porque bíblicamente hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que a Dios no le agradan. De hecho, si vamos a la Biblia en el tiempo de Israel, ahorita no lo vamos a ver, pero en el tiempo de Israel, en una ocasión, el pueblo de Dios, y creo que me lo he escuchado antes, el pueblo de Dios estaba haciendo sacrificio como se hacía antes, estaban haciendo la adoración como la hacían, siguiendo todo el ritual, según ellos, adorando a Dios, y Dios le dijo al profeta, dile que se detengan, estoy harto, eso que ellos están haciendo, mi alma los abomina. Y ellos pensaban que estaban adorando a Dios, pero no lo estaban haciendo a la manera de Dios, lo estaba haciendo a su manera. Como hoy en día pasa, mucha gente quiere agradar a Dios, no a lo que a Dios le agrada, no como Él quiere, sino como nosotros queremos, a lo que a nosotros nos agrada. Queremos alabarle con la música que a nosotros nos gusta. Hay música que le gusta a Dios, a propósito. Y en muchas iglesias, y no le voy a decir cuáles, ni cómo, ni dónde, pero en muchas iglesias han querido agradar a Dios con música que agrada realmente al diablo. Y muchos de nosotros queremos agradar a Dios en nuestra vida, incumpliendo toda la ley de Dios que Él ha mandado en su palabra. Hermano, necesitamos conocer la ley de Dios para poder agradar a Dios. Amén. Y hermano, esto, el mundo lo ha confundido y muchos cristianos aún ya lo tienen confundido, pero usted y yo entendemos que esto no se trata de una religión, esto va más allá de una religión, esto va de una relación personal de cada uno de nosotros con Dios.
Esto va de la relación personal que yo pueda tener con Dios. Esto va de la relación personal que usted pueda tener con Dios. Ahora, hermano, ¿cómo está su relación personal? Le tengo una mala noticia. Usted no va a tener una relación. Y yo no soy profeta, ni sé casi su vida, no sé cómo está viviendo, pero yo le puedo garantizar que si usted no está leyendo su Biblia, usted no tiene una buena relación personal con Él. Porque es como todo. Es como en el matrimonio, es como en la familia. Cuando no hay una buena comunicación, no hay una buena relación. Y usted no puede decir que se está comunicando con Él verdaderamente si no ora cuando usted le habla a Él, o la oración es nosotros hablar con Dios, pero leer la Biblia es escuchar la voz de Dios. Y si no nos estamos comunicando con Él, nuestra relación va a menguar. Vamos a ser débiles para caer en el pecado, vamos a vivir en la carne, vamos a dar fruto de la carne, vamos a hacer muchas cosas que a Él no le agradan. Por eso es importante este libro, hermano, es muy importante. Aquí está todo lo que creemos. Mire, para mí un problema muy grande es la falsa doctrina. Y vaya que hay mucha falsa doctrina, pero el problema más grande es gente que se va con esa falsa doctrina porque no tiene la palabra de Dios. Y hay mucha gente aplaudiendo falsa doctrina. Ay, qué bueno que un hombre se levantó y no quiero, espero que usted no crea en eso, ¿verdad? Esto no se trata de humillar a nadie ni ninguna religión. Yo creo que personas salvas hay en todos lados, porque no se trata de religión, se trata de relación con Él, se trata de conocerle a Él. Sí, pero hay gente robándole la gloria a Dios, y no sé si usted lo ha visto. Voy a tirar el saco, voy a hacer 1000 milagros. Y está mal, pero más mal está que miles de personas puedan creer y estar contentos sabiendo que está fuera de la voluntad de Dios, nada más porque no tienen una cercanía con Dios. Es importante, hermano, nosotros estar cercano a Dios. Cuando entendemos esto, hermano, vamos a saber a qué Dios servimos. Porque la verdad, hermanos, es que no servimos a un hombre. Amén. Servimos a Dios. Amén. Y me gusta repetir eso porque cuando servimos a un hombre, el hombre falla. Cuando se equivoca ya no queremos hacer nada. Pero eso lo vamos a entender cuando estamos metidos en la palabra de Dios. A propósito, piensen esto. No me diga porque esto es personal, pero esto es para que lo reflexione. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Hablando de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió la Biblia y le dijo, Dios, háblame, ¿cómo puedo vivir? Y más entendiendo que tenemos problemas. Mire, si usted es una persona normal como yo, tiene problemas. Porque todos tenemos problemas, de diferente clase, con los hijos, con los padres, con la familia, en el matrimonio, con la salud, con el dinero, con los amigos, con los vecinos, como usted quiera, pero tiene problemas. Ahora, si usted tiene problemas como yo, necesitamos de Dios. Necesitamos escuchar que Dios nos hable para seguir su guía. Necesitamos escuchar la voz de Dios para las decisiones que tengamos que tomar. Porque todos los días tomamos decisiones. Hoy, de hecho, aunque yo no soy profeta y no le conozco, hoy usted tuvo que tomar decisiones. Ahora, la pregunta es si esas decisiones fueron guiadas a través de la palabra de Dios. Porque si no fueron guiadas a través de la palabra de Dios, usted tiene un 100% de probabilidad de equivocarse y de meterse en problemas. ¿Y cómo nos metemos en problemas, hermano? La mayoría de los problemas que tenemos, no puedo decir que todo, porque hay varias cosas, pero vienen de malas decisiones que tomamos. O usted me puede decir que no. Porque constantemente la estamos tomando. Y cuando empezamos a leer la palabra de Dios, como Él dice, vamos a eliminar esas malas decisiones. Porque, hermano, si hay algo que yo sé, es que Dios sabe más que yo. Él conoce todo. Él sabe el futuro, hermano, porque para lo que nosotros es el futuro incierto, para Dios ya lo conoce. ¿Usted cree que Dios ya no sabía hace años que yo iba a estar aquí este año? Yo no sabía, mire, si usted me hubiera dicho hace años que yo iba a estar en Uruguay, yo le diría que usted estuviera loco. Ahora, yo no sabía que iba a estar en Uruguay, yo no sabía que iba a estar aquí, mi futuro es incierto, yo no sé dónde voy a estar mañana, puedo tener una idea, pero me puedo morir hoy, entonces no sé qué va a pasar mañana. Pero Dios sabe, Dios sabía que voy a estar aquí, Dios sabe todo sobre su futuro, Él sabe qué le conviene, Él sabe qué es lo mejor para usted, Él tiene un mejor plan, Él tiene un mejor propósito.
Pero esto no lo va a saber si no empieza a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ahora estábamos hablando el domingo de esto y vimos algunas cosas de lo que es la palabra de Dios. Y en primer lugar, entendemos que cuando se habla de la lectura bíblica, no se habla de una lectura bíblica normal. De hecho, nos equivocamos en muchas cosas, yo creo que por conceptos o definiciones. En ninguna parte de la Biblia Dios nos manda a leer la Biblia como tal. Cuando se habla de la lectura bíblica, lo que Dios dice es meditar en la palabra de Dios. Eso ya cambia mucho. Una cosa es leer un libro y otra cosa es meditar en un libro. Ya me lo dijeron ustedes, pero yo quiero escucharlo otra vez. ¿Alguien puede decirme lo que es meditar? Agustín. Pensar profundamente en estado de contemplación y reflexión. Repasar. Reflexionar. ¿Alguien más? Hermana Graciela, se me olvida que no me puedo mover, perdóneme. No se ve. Bueno, de hecho, es que hace rato te iba a decir si puedes correr el de este para un lado. Hacerlo para una esquina. Ahí está. Meditar es tomarse el tiempo de digerir y pensar en aquello que hemos leído. Digerir y pensar en aquello que hemos leído. ¿Alguien más? Está muy bien lo que dijeron, pero meditar también es estar continuamente pensando en algo. Digamos, usted tiene un problema y ¿qué está haciendo? Está meditando en qué va a hacer y constantemente se levanta, como ahorita, ¿verdad? Como el pastor Mario ahorita en la construcción. A veces no puede dormir, dice que se levantó a las 3 de la mañana pensando en lo de la construcción. Está ahí, ahora voy a hacer esto y mañana voy a hacer aquello y cómo lo voy a hacer y lo voy a hacer así y no me puedo equivocar en esto. ¿Qué está haciendo? Está meditando en algo. Cuando la Biblia habla de meditar la palabra de Dios, es estar constantemente pensando en lo que hemos leído de la palabra de Dios, en las historias que hemos leído de la Biblia, en qué Dios quiere hablarnos, en qué podemos hacer para cambiar, en qué estamos mal, en qué podemos mejorar y así poder tener la palabra de Dios no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. De hecho, lo que Dios le dijo a Josué, dice la Biblia Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De hecho, vaya ahí, déjenme leerlo. Dice la Biblia, Josué 1:8, ¿lo tiene? Amén. Sí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de qué, hermano, de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Meditarás en él. No habla de leer, hermano, habla de meditar, de estar pensando. ¿Y sabe algo? Todo el día usted y yo podemos estar meditando en la palabra de Dios. Para meditar la palabra de Dios no precisa leer, porque no toda la gente sabe leer. No, exacto, allá voy. No necesariamente tiene que leerlo, tiene que escucharlo y tiene que grabarlo. Si lo puede leer de la Biblia, lo ve en la Biblia, agarra un versículo, lo puede tener y lo puede estar reflexionando. Este versículo dice esto, lo dice por esto, Dios quiere esto, Dios no quiere esto. Y a la media hora volverlo a pensar y tenerlo grabado. Miren, los jóvenes en Panamá, había jóvenes que me querían y había jóvenes que no. Cuando yo le preguntaba a un joven si le había leído la Biblia, a veces se me quedaba así y lo tomaban entre burla en serio, pero a veces se lo preguntaba en serio. ¿Leíste la Biblia? Ya se quedaban pensando porque ya sabían dónde iba. Sí. ¿Qué leíste? Y se quedaban así. Porque si no sabe qué leíste, no la leíste. Leí tal. ¿Qué aprendiste? Porque si no aprendiste nada, no leíste la Biblia. ¿En qué Dios te habló? Porque si Dios no te habló nada, te cuenta como si no hubiera leído la Biblia. La Biblia no es como un libro. Es más, tristemente nosotros en la época que estamos hoy, y a lo que he visto de Uruguay, y no me malinterprete lo que le voy a decir, más atención le ponemos a muchos otros libros que a la Biblia. Aquí he visto que es una cultura que le gusta leer y le gusta aprender y se meten en los libros y saben y terminan leyendo y dicen, el autor dice esto, el autor es de tal lado, hizo esto, tiene 20 libros y dijo esto por aquello y esta es la definición que usó o no. Y aquí lo he visto yo, lo he visto de muchas personas que le encanta leer y se meten cuando leen algo. Pero ¿y la Biblia? Ahora, cuando le pregunté si cuándo fue la última vez que leyó la Biblia, le estoy preguntando cuándo fue la última vez que usted meditó en lo que Dios quería decir. Y hay muchas historias interesantes, hermanos, que nada más pasamos por alto porque las leemos a lo que ahí se va.
¿Cuánto nos podemos maravillar de la historia de José? Me encanta la historia de José. Me la sé de memoria. ¿Sí? Se la puedo resumir toda de memoria, porque constantemente la tengo en mi corazón. De hecho, esa historia de José no sabe cuánto ha moldeado mi vida. Y cuánto me ha hecho ver. Mire, me impresiona lo que la Biblia dice, y la mano, usted sabe, hermano, lo fuerte de la palabra cuando Dios dice, y la mano poderosa de Dios estuvo sobre José. ¿Quién no quiere que sea eso? Mire, si hay algo que yo anhelo es que la mano poderosa de Dios esté sobre mí. Y luego que diga, y todo lo que José hacía era prosperado en su mano. ¿Cómo? ¿Por qué Dios no puede hacer eso a nosotros si es el mismo Dios? Pero luego tenemos que estudiar a fondo por qué la mano poderosa de Dios estaba sobre José y ver cómo él vivió y ver lo que hizo. Ver cómo sufrió mucho y aguantó. Me impresiona la vida de Job, cómo sufrió como ninguno de nosotros. Y aún así, no blasfemó el nombre de Dios. Dijo él, Job fue una de los que dijo la frase, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo un hombre enfermo? Mire, y ninguno de nosotros pasamos por lo que Job pasó, se lo puedo asegurar. Un hombre que parado le dolía todo el cuerpo porque estaba lleno de sarna, de llaga por todos lados. Si usted lee la historia es impresionante. No podía estar sentado porque tenía dolor. No podía estar acostado porque tenía dolor. Y no un día, por meses. Un hombre que sus amigos le dieron la espalda y lo criticaron. Le dijeron, es por tu culpa, es por tu pecado. Un hombre que su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Hermano, esas son palabras mayores. Un hombre que en un día se le murieron sus 10 hijos. Un hombre que en un día se le quemó todo lo que tenía. Pero ese era un hombre que sabía que Dios tenía. Y hermano, puedo seguir contando la historia de lo que Dios es y lo que Él ha hecho que me impresionan. Y esas historias han moldado mi vida porque yo sé que es real. Un Dios que abrió los ojos de Pablo, tuvo un encuentro con él, y luego vemos a un Pablo gozoso en la cárcel. ¿Cómo se puede estar gozoso en la cárcel? Y a veces le ora a Dios, Dios, ayúdame a tener ese gozo. Pero él sabía que él servía, él sabía que tenía un Dios, que lo había tenido ahí con un propósito, y que el día que él quisiera lo podía sacar, y así lo hizo. Me impresiona la vida de los amigos de Daniel. ¿Sabe? Me impresiona, hermano, que lo tengan ahí y le dijeron, adórenme, nieguen a su Dios, si no van a ser lanzados a ese horno de fuego. Y su respuesta fue, ¿sabes qué, rey? No lo vamos a hacer. No es necesario que te respondamos, porque al Dios que creemos puede librarnos. Y si no nos libra, aún así, ¿sabes qué? No lo vamos a adorar. Estamos dispuestos a ser quemados vivos. ¿Cómo? Hermano, pero todo eso está en la palabra de Dios. Mire, y la verdad es que tenemos un cristianismo muy bajo, y esto lo digo para vergüenza, y lo digo para mí mismo principalmente, porque hay muchos cristianos que verdaderamente no conocen a Dios. Porque si usted tiene una doble vida y estaba haciendo cosas que no sé si sepa o no sabe que no agradan a Dios, no puede decir que tiene un buen cristianismo. Y probablemente lo esté haciendo porque está lejos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, lo acabamos de leer, redarguye. La palabra de Dios, hermano, cuando lo tomamos en serio, cambia aún nuestra manera de pensar y nos va a hacer asemejarnos más a lo que Él es, porque justamente es palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos guía. ¿Qué más tenemos en la palabra de Dios? Algo más que debemos hacer de la palabra de Dios es deleitarnos en la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 1 y 2, 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Su qué? Su delicia. ¿Quién dice eso, hermanos? Es palabra de Dios. Ahora, alguien puede decirme ahora, mire, algo que he aprendido, yo lo hubiera aprendido mucho más antes, pero lo he aprendido años para acá, y le digo, yo constantemente estoy tratando de cambiar, es que es muy importante los conceptos y definiciones. De hecho, cuando lea la Biblia tengo una pluma para que apunte definiciones. Es muy importante las definiciones porque esas definiciones pueden cambiar nuestra vida en todo. El mundo la usa mucho. Si usted quiere convencer a alguien de algo, usted tiene que saber las palabras que usa, que se entienda.
y le estoy poniendo mucha importancia a definiciones. Y me he dado cuenta que en nuestro cristianismo la lectura bíblica falta porque ni siquiera le ponemos importancia a las definiciones de lo que la Biblia dice. ¿Alguien sabe lo que es deleitarse? ¿O alguien pudiera decirme lo que es deleitarse? Se atreve, es valiente. No tenga temor, nadie lo va a criticar. Si no sabe, para eso estamos. Deleitarse es tomar placer. Es tomar placer, hermana Graciela. Es sumo gozo, o sea, deleitarse es aquello que te deja extasiado. Que te deja extasiado, hermana. Sí, gozarse. Gozarse, estar feliz. Es decir, lo que Dios quiere decir es que no solamente debemos meditar, sino que ese meditar nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría, nos debe poner contento. Esa contentura a tal punto que debe llevar nuestra mente a no querer dejarlo. Cuando nos metemos ahí, ¿verdad? Que el Nacional y que el Peñarol y no queremos que termine y ahí van las 2 horas del juego y si ahí están. Mire, cuando a alguien nos gusta es difícil, lo dejamos y se nos va el tiempo así. Como a mí me gusta predicar, ¿verdad? Y siento que el tiempo se me va así. No pasaron 2 minutos, pasaron 40 minutos y yo pienso que pasó 10 o menos. Pero cuando algo nos gusta, hermano, nos podemos pasar horas y horas y horas y horas. Una película aburrida se va, una película emocionante se la avienta y se para al baño. Porque nos gusta, porque nos llama la atención, nos gozamos. Y hablando también de matrimonio, si usted está al lado de una persona que le gusta, usted ni se quiere ir, ahí quiere estar y se le puede pasar el tiempo y se le puede pasar los días porque le gusta, porque le da placer, porque le da gozo. Ahora, la verdad es esta, hemos disfrutado leer la palabra de Dios. Es triste, es curioso, a todos nos ha pasado. Mucha gente usa la Biblia de amuleto, mucha gente lo usa para dormir. Y no crea que yo no, trato ahora de no, ¿verdad? Pero más antes, cuando quería dormir, te decían, ¿quieres dormir? Lee la Biblia. Y luego me di cuenta que ya no me lo decían, pero empezaba a leer la Biblia y quedaba dormido. No es como mucho, nos pasa siempre. No nos estamos gozando. Ahora, Dios dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado, le voy a resumir esto, es más bien 3 veces dichoso, es 3 veces bendecido. Dice la Biblia, por favor, vaya al Salmo 111, 2. La Biblia dice, hermanos, que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Sí lo han escuchado? Ahora, ¿cómo? Y por eso le digo, es impresionante la palabra de Dios. Es curioso que Dios diga que David tenía un corazón conforme al de Dios, y a la vez, si usted nota, de todas las personas que Dios usó, es el que más pecado se le denota. ¿Cómo? Porque la Biblia dice que David adulteró, David mintió, David asesinó, no, un montón de cosas. Pero ¿cómo tenía un corazón el de Dios? Porque él sabía quién era Dios, él sabía quién era él. Y en la Biblia vemos a un David que constantemente estaba meditando en la palabra de Dios y se deleitaba en la palabra de Dios. Ese David fue el que también, por deleitarse en la palabra de Dios, quiso construir casa en la casa de Dios. Mire, hermano, David no tenía reparo para hacer algo por Dios, porque él conocía quién era Dios, porque se deleitaba en escuchar la palabra de Dios. Dice el Salmos, téngalo ahí, 111, 2. Dice la Biblia, grandes son las obras de Jehová, buscada de todo lo que le quiere. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Vaya a la Biblia, ahorita voy a buscar se me hace que es otro, pero vaya a la Biblia, por favor. El Salmos 37, 4, por favor. Me dice amén cuando lo tiene. Amén.
Dice, deleítate a sí mismo. Ahora, cuando aquí habla, hermano, de deleítate a sí mismo en Jehová, adivinen qué habla. En la palabra de Jehová, de Él. Porque otra vez, ¿cómo nos deleitamos en Jehová si no lo conocemos, si no lo escuchamos? Y luego viene una promesa, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero vaya ahora al Salmo 119, por favor. Capítulo 16, versículo 16, perdón. Digan amén cuando lo tiene. Dice, me regocijaré en tus ¿qué? Estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esto habla de la palabra de Dios. Ahora, si usted lee todo el Salmo 119, que es larguísimo, va a ver un hombre deleitándose en la palabra de Dios. Casi todo el Salmo 119 habla de un hombre que se está deleitando en tener comunión con Dios, con Él. Vaya al Salmo 112, 1. Me dice mucha Biblia, ¿verdad? De hecho, de eso se trata. Salmo 112, 1. Dígame amén cuando lo tiene. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así, esperen un momentito. Le dije 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y note esto, y en sus mandamientos se qué. ¿Y qué dijimos que era? Se deleita, se goza, queda extasiado, queda maravillado. Y hermano, hay varios motivos para deleitarnos en la palabra de Dios. Yo me deleito en la palabra de Dios. ¿Sabe algo que me gusta ver? Algo que me mueve mucho, y a veces le digo broma y a veces le digo en serio. Mire, yo no sé qué puede Dios hacer de mí. Yo sé que hay una vida difícil. Yo entiendo que hay una vida difícil. Yo sé que es muy difícil y muy complicado. Yo sé que vivimos en un mundo perverso. Yo entiendo muchas cosas. Pero cuando leo la Biblia y veo a un Dios hacer milagros, yo digo, ¿por qué Dios hoy no hace milagros y por qué no puede hacer milagros en mi vida? La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, yo actúo y trabajo pensando que Dios puede hacer milagros en mi vida. Y yo no sé qué Él va a hacer, pero yo espero que Dios haga cosas grandes y ocultas. Amén. Ahora dice que usted no sabe, y si no lo hace, y si no lo hace, pues es de Dios, es soberanía de Dios. Pero ¿y si lo hace? Amén. De hecho, hablaba con el pastor Mario en estos días, y estábamos hablando de tantas cosas, pero yo le estaba compartiendo una visión. Mi visión es levantar obreros. Usted dirá, es que tú no sabes de lo que hablas, eso es re complicado, y sí, pero no se trata de mí, se trata de Él. Y yo tengo un Dios que lo ha hecho innumerables veces, que ha usado hombres. Uno de ellos, ¿usted cree que Moisés pensaba alguna vez que iba a ver el mar abierto? ¿Cómo se imagina Moisés? De hecho, hermano, lo que nos falta a nosotros es creer la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos como Pedro. O como la iglesia. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en la cárcel? Señor, por favor. Y muchas veces nosotros oramos así. Por favor, haz un milagro. Saca a Pedro de la cárcel. Por favor, Dios. Y luego Pedro está tocando la puerta. Y va uno corriendo. ¡Hey, Pedro! ¿Cómo va a ser Pedro? ¿Tú estás loca? Bueno, no le dijeron así, ¿verdad? Eso le estoy diciendo yo. Pero muchos de nosotros, Dios, tú puedes hacer milagro. Y luego, no hombre, ¿cómo Dios va a hacer eso? Es que tú no entiendes cómo. O puede o no puede. Amén. Ahora, una cosa es que pueda y otra cosa es que lo haga. Estos hombres le dijeron a Dios, al rey Nabucodonosor, mire, Dios puede, pero si no lo hace igual nosotros no te vamos a adorar. Yo creo que Dios me puede usar donde yo quiera que esté, porque no se trata de mí, se trata de Él. Ahora, no sé qué vaya a hacer Dios, puede que me dé poco, puede que me dé mucho. Yo voy a trabajar para que me dé mucho, pero si no me lo da, yo voy a hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Porque es de Dios, porque es para largo. Yo voy a gastar mi vida, no sé hasta dónde voy a llegar. Puede que sea poco,
pero yo me voy a esforzar, porque si me esfuerzo probablemente Dios, mire, hay más probabilidad que Dios haga algo con alguien que se esfuerce con alguien que no se esfuerce. Amén. Amén. Ahí está por de chiripiorca, Dios puede hacer algo, ¿verdad? Pero algo que nos falta a nosotros es creerle a Dios, y nos falta creerle a Dios por la falta de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Muy bien, los felicito, se han ganado un 100. ¿Y cómo va a crecer nuestra fe si no tenemos palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vencer al pecado si no tenemos palabra de Dios? A propósito, permítame preguntarle esto. No me responda, esto es personal, esto es entre usted y Dios. Nadie tiene que saberlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se gozó leyendo la palabra de Dios que se le fue el tiempo? Que usted dijo, ya pasó 1 hora y ni me di cuenta. Es difícil, ¿verdad? Y más cuando lee números, que puros nombres. Y más cuando llega al Salmo 119, que son 176 versículos. Y nada más ha leído 10 y cuando se acaba, ¿verdad? Más cuando lee Deuteronomio, cuando lee Levítico. Es difícil, pero vale la pena. Yo le puedo asegurar que vale la pena. Que si lo hacemos como hábito, va a llegar el tiempo. Mire, si usted lo hace como hábito, cada vez le va a doler menos hacerlo. Porque es Dios. Pero ahora, hermano, el tercer lugar, y no vamos ni por la mitad porque hay mucho que hablar, hay muchos beneficios. Mire, hasta ahorita no hemos tocado los beneficios de leer la palabra de Dios. Están aquí, me le voy a decir cuántos beneficios tengo y cuánto me queda de estudiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todavía tengo alguno más por ahí. No lo vamos a ver hoy, no se preocupen, no es como esos pastores que dicen vamos a ver 10 puntos, ¿verdad? No. Otra cosa, hermano, que tenemos que tener en cuenta cuando leemos la Biblia. Y le digo, no sé cómo está. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios, amén, aleluya. Y usted dice, pastor, yo todos los días sin falta medito en la palabra de Dios, me gozo en la palabra de Dios, me deleito en la palabra de Dios. Qué bueno, sígalo haciendo. Pero si no lo está haciendo, hoy Dios le está diciendo que tiene que hacerlo y tiene que tomar una decisión. Nadie se va a dar cuenta, no tiene que decirle a nadie, pero Dios sí sabe. Usted sabe y Dios sabe. Y le puede pedir ayuda a Él. Y mire, yo creo que Dios habla. Y cuando Dios habla, lo que Él espera es que nosotros tomemos una decisión. Amén. Yo creo que cada vez que se predica o que se enseña, Dios habla y espera que usted y yo tomemos una decisión. El problema es qué decisión vamos a tomar. El problema es que muchos involuntariamente toman la decisión de no hacer nada y de seguir iguales. Y en ese mucho en algunas ocasiones me incluyo yo. La pregunta sería ¿qué decisión va a tomar? Lo que también necesitamos entender es que Dios quiere que escudriñemos las Escrituras. Pero antes vaya a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visita, y venga de mí mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Dice el 16, afrenta, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue ¿por qué? Por Por gozo y alegría. por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y mi hermano, le voy a decir algo, escúcheme esto, no hay manera de no alegrarnos la palabra de Dios cuando meditamos la palabra de Dios. Amén. Mire, no sabe cuánto yo me gozo en leer la Biblia y ver, hay muchas historias muy impresionantes, para bien y muchas de castigo que me ponen a pesar también, ¿verdad? De todo lo que Dios hizo, pero es muy impresionante. Pero hasta que no la meditemos y no lo que viene y no la escudriñemos, no vamos a poder gozarnos. Y el último punto de hoy es que debemos escudriñar la palabra de Dios. ¿Alguien sabe lo que es escudriñar? Mire, al menos hemos aprendido 3 cosas, 3 palabras. Meditar, deleitar y escudriñar. Buscar. Hermana, Buscar y rebuscar. Con y el rebuscar, es indagar. Es como Lucas, ¿verdad? Me encanta Lucas. Y lo que vimos cuando fue el domingo pasado, el miércoles, que Lucas decía, he indagado todas las cosas con diligencia. Hermano, nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios, debemos rebuscar la palabra de Dios para llegar a una conclusión. Y le digo, la falsa
doctrinas se dan porque hay mucha gente que no están escudriñando la palabra de Dios y tristemente hay gente siguiendo hombres. Ahora, no quiere decir que no debemos escuchar al líder que Dios ha puesto porque es la autoridad de Dios, pero al final necesitamos nosotros escudriñar la palabra de Dios, saber lo que Dios dice. O sea, mire, de hecho eso nos va a hacer, mire, la razón principal por la cual yo estoy aquí es porque yo sé que esto es real, porque lo he indagado, lo he escudriñado. No solamente sé que Dios creó el mundo porque aquí lo dice, pero cuando escudriña se va a dar cuenta que todo lo que pasa en el mundo es comprobable a través de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Se puede cumplir la misma Biblia y todo lo que pasa se puede comprobar aún sin la Biblia. Como lo que Dios habla acerca de la salvación. Y a veces yo le testifico a personas y siempre le digo, la pregunta clásica es, si tú mueres, ¿a dónde vas? Siempre hay respuestas diferentes. Siempre le digo, mira, todos tenemos respuestas diferentes y no hay problema, eso pasa porque somos humanos. Pero la verdad es que al final no va a pasar lo que tú dices ni lo que yo digo, es lo que Dios dice. Y se queda así. Sí, mi punto de vista no vale nada el de Dios. Su punto de vista tampoco vale. Mire, amablemente le estoy quitando su punto de vista y así es. Porque nosotros podemos pensar muchas cosas, pero al final eso no importa. Importa lo que Dios dice. Amén. Y usted y yo podemos comprobar, y le digo, usted puede comprobar lo que Dios dice, que es real, aún sin la Biblia. Le digo, por ejemplo, ¿conoces a alguien que nunca hubiera pecado? ¿Sabes que todos han pecado? Sí. Ahora, no tienes que ir a la Biblia para eso, pero la Biblia dice que todos han pecado y lo dice hace miles de años. Es comprobable. Se puede comprobar, mire, es más fácil creer porque se puede comprobar que Dios creó todo. Pero necesitamos escudriñar, necesitamos ver, necesitamos estar pensando, necesitamos orar, de hecho, que Dios sea el que nos hable, que Dios sea el que nos guíe. Hay programas para eso, hay lecturas anuales. De hecho, sería una buena meta leer la Biblia en un año. De hecho, ahorita ya se está acabando, bueno, ya se está acabando, digo yo, porque ya estamos en agosto. Pero para el próximo año, si usted quiere, de hecho lo tengo aquí, mire. Este es un programa de lectura anual para que vaya en un orden. De hecho, lo tengo todo rayado. Tengo otro más que voy usando y que voy rayando. Está al revés. Este es de mi iglesia en Panamá y lo traigo. De hecho, lo tengo en formato. Si usted quiere leer la Biblia en un año, lo puede pedir y yo se lo puedo dar. Le cambiaría el nombre de la iglesia porque tiene un formato mi iglesia, ¿verdad? Pero es importante. Y creo que usted puede leer la Biblia en un año si lee 3 capítulos por día. Básicamente es 3 capítulos por día. Pero sería una buena meta. Y pues hermanos, si usted quiere escuchar los beneficios, no se pierda el próximo culto. Venga al próximo culto y vamos a hablar acerca de los beneficios de estar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.